Vamos a orar antes que otra cosa. Padre, buenas noches, Señor, tardes, noches. Agradecemos la lluvia que nos mandas en esta época, Padre. Como tú tienes todo bajo control y sabiamente, Padre, tienes estaciones en esta vida que nos ha tocado vivir en determinado periodo de un tiempo. Nuestra vida que hemos transitado por esta tierra, sabemos que en esta época hay muchos huracanes, tormentas tropicales, que es parte, Señor, de tu organización tan perfecta que tú tienes para este mundo. Te damos gracias, Señor, por la lluvia, te damos gracias, Padre, por todo eso que derramas del cielo. Solamente te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia de aquellos que a través de la inclemencia y la naturaleza que también está caída, sufren por estas devastaciones que muchas veces la lluvia trae. Te pedimos tu misericordia, Señor, para esta gente que están en esos lugares, Señor, fangosos, lodosos, en donde en muchas ocasiones pierden todo lo que tienen, incluyendo la propia vida. Pero tú sabes, Señor, cómo haces las cosas. Y nosotros sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tienes todo bajo control y tú eres soberano sobre todas las cosas. Y bajo de esa premisa, Señor, te pedimos que abras nuestro espíritu al tuyo, Padre, para que nosotros podamos confirmar o podamos entender lo que es ser un hijo tuyo, que asimismo nos hacemos llamar cristianos. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Bien, pues dice que las creencias centrales del cristianismo se resumen en un versículo que es muy conocido por nosotros y que yo te pido que abras tu Biblia, prendas tu Biblia, a todos mis hermanos que se encuentran en casita, ¿sí? Les pido que guarden solemnidad también para la palabra, les pido que también se abstengan del alimento y que estén muy atentos a lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Y te pido que si ya tienes tu Biblia en mano, vayas a Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Y vamos a tocarla en la Biblia de las Américas. Y cito: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Pablo, apóstol de Cristo, está dando un pequeño saludo y le está haciendo saber a todos los hermanos que les va a hacer saber las buenas nuevas de Cristo Jesús, ¿sí?, que es el evangelio para la salvación de aquellos de quien Dios tiene misericordia. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. O sea, él va haciendo una serie de aseveraciones, el Señor, a través de Pablo, para que tú entiendas que si ya recibiste el evangelio predicado, ¿sí?, tienes que estar firme en él, tienes que creer en él, tienes que sostenerte de él, ¿ok? Por el cual también sois salvos. Esa palabra, hermano, esa palabra para nosotros tiene un significado de primer orden, Denlo en la Biblia, mi hermano. Esa palabra de salvación, soy salvo, o sea, tiene una importancia, les decía yo, de primer orden en nuestra vida. Es prioritaria. Nosotros podemos tener luchas con el pecado, nosotros podemos tener altibajos emocionales, nosotros podemos tener altibajos económicos, podemos tener enfermedad al grado de llegar a enfermarnos hasta la muerte. O sea, todo eso podemos tener en la vida y viene siendo secundario.
de verdad. Pero lo primordial para nosotros ahora es que la salvación y el ser salvos tiene que ser primordial. Como cristiano es algo que tenemos que comprender, entender y valorar todo lo que nos reste de vida, porque en ello está nuestro futuro eterno. Futuro eterno, hermano. Porque tal vez mi futuro en esta vida no sea muy predecible o no sea muy seguro en cuestión de lo que yo quiero. Probablemente en mi vejez yo caiga en un asilo, ¿no? Ya ven cómo son mis hijos. Nada, no es cierto. Caiga en un asilo o por mi vejez yo pierda mi caminar, ¿sí? No lo sé, puede ser incierto mi futuro físico. Por mi vejez tal vez yo pierda la vista, no sé, podemos pensar en algo de aflicción. Es secundario, no es tan preocupante. Tal vez en mi vejez yo tenga que depender ahora sí totalmente, o sea, de alguien que me sostenga, ¿no? O de la caridad de alguien, de verdad. Porque como es incierto el futuro de un individuo físicamente en esta vida, no es tan importante, hermano. Porque mucha gente se afana en el futuro físico, material que tiene en esta vida y se pone mal cuando piensa, ¿y qué va a pasar el día de mañana cuando esto y esto y esto suceda? Cuando lo primordial para él o para ella sería, mi vida eterna está segura, aunque yo la padezca cuando esté grande, cuando esté viejo, cuando ya no pueda sostenerme por mí mismo. ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana si yo tengo una enfermedad? ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana si quedo totalmente solo en la vida? ¿Qué va a pasar? Eso no debe de preocuparnos tanto como el hecho de decir, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando yo muera y vaya al lugar llamado de castigo infierno? Por eso dice aquí, que es bien importante, por lo cual también sois salvos a través del Evangelio. Un cristiano tiene que tener como primordial en su vida el saber que es salvo. Si el día de mañana sale el cristiano o la cristiana y no vuelve a casa, ya no importa, hermano, está con Dios, si es salvo. Pero si no, está en el infierno. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Sí me entienden? Dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque si tú retienes la palabra que todos los domingos, todos los miércoles, y cuando damos estudios, y cuando vienes a varones, y cuando vienes a mujeres, retienes la palabra para tu edificación, pero tienes como cosa primordial que tú eres salvo, si retienes esa palabra y sabes qué significa, y que si hoy sales de aquí, cierto y seguro, hermano, que si eres salvo, y venga lo que venga, no importa el día de mañana, así tenga 80, 90, 100 años, venga lo que venga, ya no te va a importar tanto, o sea, la situación temporal de esta vida. O sea, la vas a vivir, vamos a vivir lo que tengamos que vivir, ¿sí? En base a la voluntad de Dios, fortalecidos por Dios, de la mano de Dios, pero con la plena seguridad de que soy salvo. De que cuando yo muera voy a la presencia de Dios. ¿Qué sostenía antes a los mártires? Porque yo así les llamo a mis hermanos del primer siglo. ¿Qué los sostenía? Esa preciosa promesa. Ellos no tenían una vida que dijeran, no, pues el día de mañana yo tranquilo, sereno, me afore, mis hijos van a ver por mí, voy a tener... No, ellos andaban a salto de mata. ¿Sabes qué es eso? Perseguidos todo el tiempo por ser cristianos. Y ellos estaban seguros que eran cristianos. Y estaban a salto de mata, les digo, porque donde los agarrara Nerón, los quemaba, los aventaba al circo romano, se lo comían los leones, los decapitaban,
los crucificaban. Y ellos lo que les sostenía era saber que era un instante lo que iban a sufrir y iban a la presencia del Señor, a gozar eternamente de una vida en presencia de Dios. Todos aquellos predicadores que en alguna vez les he comentado que estaban predicando en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo XV, ¿sí? Todos esos predicadores que murieron en la hoguera, muchos los quemaron, hermano. Los quemaron, ¿sí? Uno de ellos prefirió ir a la cárcel antes de dejar de predicar a Cristo y dejar a su familia en la pobreza. En serio. Y a él dice este hombre, ¿quién recuerda cómo se llamaba? ¿Quién recuerda? Que lo predicamos hace poquito. Bueno, dimos su testimonio. John Bunyan. John Bunyan le dijeron, si sigues predicando a Cristo, te vamos a meter a la cárcel. Cállate. Y él dijo, no puedo dejar de predicar a Cristo. Y yo sé, le dijo a las autoridades, que probablemente si yo sigo predicando a Cristo y ustedes al meterme a la cárcel, mi familia no tenga el sostén de lo raquítico que está recibiendo de mí ahorita. Porque no era un predicador encumbrado, no era un predicador famoso, no era un predicador que tuviera fama y fortuna. No, con lo que ganaba, con lo que poco que le daban de ofrenda y diezmo, él sostenía a su familia. Y estaban pobrecitos. Y tenía varios hijos. Y tenía un hijo invidente. Mas sin embargo, no dejó de predicar al Señor. Y lo metieron a la cárcel. Eso, hermano, dijo de él desde la cárcel, mi piel se desgarra de mis huesos. Era tanto su sufrimiento que así lo expresó. Mi piel se desgarra de mis huesos al pensar lo que ahorita está pasando a mi pobre familia, que he dejado en la miseria, y el que más me duele es mi hijo invidente, un cieguito que amo mucho. Así lo menciona literalmente. Y de ahí salió para la hoguera. ¿Ya se entendió, hermanos? Cuando yo veo estos testimonios, ese día me quebranté hasta el llanto, porque yo a veces les decía que me creo muy, muy devoto, ¿sí?, del Señor y muy entregado al Señor, y a veces me da vergüenza de ver ese valor de esa gente, y que yo a las primeras de cambio, como dicen los chavos, me arrugo. No, por eso dice aquí el Señor a través, dice, no sea que hayas creído en vano, no sea que vengas a la iglesia y oigas y por un lado te entre y por otro te salga, o el quédate en casa, ¿no?, que estés escuchando y que por un lado te entre y por otro lado te salga. Lo que te está diciendo el Señor, no creas en vano, porque creer, ya lo hemos predicado varias veces, que la palabra en sí tiene una connotación con obedecer. Cuando tú dices yo creo en Cristo, estás diciendo yo obedezco lo que dice Cristo. Yo obedezco. Si Cristo te dice, entrégame tu vida, así como se la pidió a John Bunyan, así como se lo ha pedido a muchos predicadores y a muchos cristianos, entrégame tu vida. A misioneros en la actualidad que les dice, quiero que vayas a tal lugar y allá me vas a entregar tu vida, y no nada más tu vida, sino la vida de tus hijos y la vida de tu esposa, y van a morir a manos de aquellos que los andan persiguiendo, y que hemos escuchado testimonios, hermano, de que la mamá los está preparando a los hijos y le dice, no te preocupes, va a ser un instante, vas a ver sangre, pero es un instante, después de ese instante estaremos en la presencia de Dios. No creyeron en vano. Por eso dice aquí la palabra, a no ser que hayas creído en vano. 3, versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Dice Pablo, lo mismo, el mismo evangelio que yo recibí es lo mismo que les estoy dando.
aquellas buenas nuevas de salvación, aquel sometimiento a mi Señor, aquel dejar el mundo para entregarme a Cristo, eso mismo se los estoy dando a ustedes. Dice que Cristo, fíjate bien, dice, eso que yo recibí es esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él en la cruz se llevó mis pecados pasados, presentes y los de mañana. Lo que yo voy a pecar mañana, Él se los llevó. Él hizo ese sacrificio por mí, por amor a mí. Él se los llevó, dice. Eso fue lo que yo les prediqué. Que murió conforme a las Escrituras. Después de que murió fue sepultado. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días estuvo adentro de la sepultura, en esa cueva, ¿sí? Y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Venció a la muerte, hermano. Por eso nosotros, dice la palabra, que aquel que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Vivirá, porque es lo mismo que nos va a suceder a nosotros. Resucitó al 3er día. Dice, conforme a las Escrituras. Una vez resucitado, se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún y algunos ya duermen, algunos ya murieron, pero a 500 se les apareció. Muchos detractores de la Biblia dicen que estas personas sufrieron alucinaciones, y muchos científicos y conocedores de las alucinaciones dicen que una persona puede alucinar de una manera personal, ¿no? Tú puedes alucinar algo, pero no pueden alucinar en masa, ¿no? Fíjate lo que dice aquí, se les apareció a más de 500 personas, hermanos, a la vez. O sea, lo vieron 500 gentes, pues ni modo que 500 personas hayan alucinado al mismo tiempo. Eso es mentira, ¿sí? Y entonces dice, de los cuales viven aún, en aquel tiempo está hablando Pablo, pero algunos otros ya murieron, o sea, duermen. Después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y luego dice Pablo, y al último de todos, después dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo. Está diciendo Pablo, en algunas Biblias dice como un abortivo, ¿no? Como un aborto, dice Pablo. Dice, se me apareció a mí. Dice, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles. ¿Por qué creen que él se denomina así? No es porque sea muy, bueno, sí era humilde, ¿no? Pablo, la verdad, sí era muy humilde. Pero la verdad, la connotación está aquí. Fíjense porque él dice, la verdad, yo soy el más insignificante porque no soy digno de ser llamado apóstol. Hermanos, él ahí nos deja un ejemplo. Él ahí nos deja un ejemplo que nosotros tenemos que imitar si somos cristianos. Siempre tenemos que decir en nuestro interior, yo no soy digno de lo que hizo el Señor por mí, de verdad. Así te ponga en un lugar de preeminencia, así te use balanzar y a través de una prédica 500 personas se conviertan, ¿sí? ¡Ay! ¡Qué chicha soy! No, siempre uno debe decir soy indigno, de verdad, te use como te use, Manuel. Para la gloria de Él, uno tiene que decir soy indigno. Imagínense a Pablo, pero él aparte dice yo soy indigno. Dice, llamado apóstol, dice, soy insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos, no los quería, los mataba antes de convertirse en cristiano. Él era un asesino a sueldo de parte de los judíos, porque él pensaba que Cristo era un farsante y que los cristianos eran una secta, y los perseguía y los mataba. Por eso dice, perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Nosotros vimos el otro día qué es la gracia de Dios. ¿Quién recuerda? Este es un estudio. ¿Qué es la gracia de Dios, Pepe? Es un regalo inmerecido. Si el día de mañana la gente, fíjate bien, que te conoció, te vio caminar en pecado, en desgracia, no daba un quinto por ti, mucha gente dijo, ese nunca se va a componer, ese nunca va a dejar de hacer eso, se va a morir así, y te vean caminar en victoria. Ahorita vamos a ver lo que es caminar en victoria. Entonces dice aquí que no es porque tú seas muy, muy buenazo para eso, sino por el regalo que Dios te da. ¿Sí? Como soy indigno y Él me lo regala, dice, por la gracia de Dios, por su misericordia soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Precioso la síntesis. Cuando tú quieras sacar, hermano, fíjate bien lo que te voy a decir, los que están en casa. Cuando tú quieras sacar la manera de evangelizar y predicar el evangelio, chútate esta síntesis. Velo en las versiones dinámicas para que tú veas que ahí está bien sintetizado la forma como tú puedes predicarle a alguien la buena nueva. Tú díselo, tú exhórtalo, tú predícaselo. Esa es nuestra labor. Dios hace lo demás. Dios hace lo demás. ¿Ok? Entonces regresamos al estudio y dice, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y por lo tanto ofrece la salvación a todos los que lo reciban por fe. Único entre todas las otras religiones, el cristianismo tiene que ver más con una relación y no con prácticas religiosas. Hay muchos que van y prenden veladoras, rezan rosarios, se persignan ante una imagen, se santiguan con el santito de su preferencia. ¿Qué más hacen? Hacen largas peregrinaciones, hacen grandes sacrificios, llevan ofrendas de esas de oro al santuario de Chalma, al niño de Horchata, iba a decir de Atocha, llevan muchas cosas. Dice, no. Aquí el cristianismo se trata de tener una relación con Dios. Ahora, esa palabra de relación a veces la hemos pasado como muy desapercibida y ahorita vamos a ver realmente qué es tener una relación, porque nos lo dice claramente la palabra, ¿no? Tener una relación con Dios. ¿Ok? Dice, en lugar de adherirse a una lista de lo que debe y no debe hacer, sí, porque esa es la religión. La meta de un cristiano es cultivar un caminar cercano con Dios. Esa relación es posible gracias a la obra de Jesucristo, la Redentora, la que te salvó, la que murió por tus pecados, la que se crucificó por ti, que derramó sangre y murió, y el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es nada más y nada menos Dios vía Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Ok. Más allá de estas creencias fundamentales, hay muchos otros elementos que son al menos, o deberían ser, indicativos de lo que debe ser el cristiano y lo que el cristianismo cree. Los cristianos, fíjate bien, estamos hablando de un hijo de Dios, por eso el tema se llama ¿qué es ser cristiano? Los cristianos creen que la Biblia, esa que tienes ahí en la mano, es la palabra nada más ni nada menos que de Dios directa, directa, así que cuando tú abres y estás leyendo algo, tú te estás comunicando con Dios. Ahí empiezas a ver la relación que tienes con Él.
Por eso cuando tú vas con un enfermo, con una persona que le vas a leer la Biblia, no le vayas a hablar de ti, ni de tu experiencia, ni cuánto sufriste en la vida. No. Eso ya lo sabe Dios, eso ya te lo perdonó Dios. No le vayas a platicar tu experiencia así de, yo sufrí, viví y lloré y quién sabe qué tanto, ¿no? No, abre la Biblia y háblale de la palabra, para que Dios, ese poder de su palabra, haga el milagro de transformarlo. Los cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. ¿Sí? ¿Por qué inspirada? Porque la palabra de Dios es inspirada y escrita nada más ni nada menos. ¿Por quién creen? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres, no se las dictó, no estaban ellos. ¿Y qué más dijiste, Señor? Así como escuchando. No. En su ser, el Espíritu Santo les produjo el escribir la voluntad de lo que Él tenía en mente. Gente, privilegiada. Y que su enseñanza es la autoridad final en todos los asuntos de fe. Pero la siguiente palabra es bien importante: fe y práctica. ¿Yo tengo confianza en esa palabra? Sí. ¿Yo tengo confianza en que cuando abro el libro de la Biblia voy a encontrar las respuestas de lo que ando buscando? Sí. ¿Me va a costar trabajo? Sí. ¿Tiene que haber un esfuerzo? Claro. ¿Ya se entendió? Pero tengo confianza, esa es la fe. Cuando nosotros decimos, aquí, Pepe ya ven que luego lo dice así, no lo dice por cliché, sabe perfectamente lo que estás diciendo, ¿no, Pepe? Nuestra única regla de fe y conducta es la Biblia, ¿no? Y a veces la gente lo toma como un bonito y lindo cliché. Ay, qué bonito, ¿no? Ahora que me toque a mí presidir, así voy a decir. Hermanos, ¿quién es nuevo? No. ¿Quién parece nuevo? Ya por allá levanta también alguien la mano, ¿no? Aquí nuestra única regla de fe y conducta es la Biblia. Pero ¿sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Que nosotros tenemos confianza y además la conducta que tenemos, nos vamos a esforzar para reflejar lo que dice ahí. Entonces dice aquí, en 2 de Timoteo, vámonos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Ok? Y cito: toda escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ahora tú ya sabes que en su forma de ser de Pedro, ¿qué era, Julio? ¿Qué profesión tenía Pedro? Si no me dices, te largas de aquí. ¿Qué profesión tenía? Era pescador, ¿no? Bueno, no era muy trucha, ¿no? Él no era letrado. Cuando el Señor lo inspiró para escribir las cartas, esa esencia de Pedro en santidad, por la voluntad de Dios, él captó en su interior lo que quiso decir el Señor. Y escribió cosas preciosas. 2 cartitas. Y se cree que el Evangelio de Marcos, ¿no?, fue inspirado, fue dictado por él a Marcos. Pero esas son especulaciones de los teólogos. Dicen que Marcos y él eran muy cuatachones y entonces que realmente ese Evangelio es de Pedro, ¿no? Pero esas son especulaciones. El Evangelio es de Marcos, punto, dice la palabra. Ok, entonces dice aquí, entonces toda la Escritura es inspirada por Dios.
y es útil, ¿no? Para enseñar. ¿Para enseñar qué? Todas las verdades eternas que tiran todas las mentiras que nos enseñaron desde chiquitos. En serio, ¿eh? Todas las lecciones que nos dieron de moralidad, de Dios inclusive, de fórmulas para triunfar en la vida, de todo eso que nos da el mundo, llega esa verdad así contundente como una bola demoledora que tira. ¿Sí las han visto? Esos maquinotas, ¿sí las has visto, verdad, Arturo? Como tiran los muros así, ¡prámbale! Así tiene que tirar las mentiras que fuimos aprendiendo durante toda una vida. Los pecados, hermano, ¿no? Que también nos enseñaron a practicar. Es útil para enseñar, es útil para reprender. La palabra, por eso dice redarguye. Cuando tú oigas la palabra redarguye, es que te está reprendiendo. Y ahí es una parte muy difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a estar satisfechos de nuestras filosofías, de nuestras creencias y de todo lo que somos en la actualidad. Y llega la palabra y te reprende, ¿no? Y te dice, no, ¿qué cree? Como decíamos hace rato, ¿no? Usted no es aquel que usted se cree. Usted es un ser indigno, miope, pobre, desnudo. Y ya, señor, ya. Usted es ese. Muerto en delitos y pecados. Usted no es nada. Y entonces, ¿cómo? Y te va reprendiendo. Y así conforme va avanzando, te va tirando orgullo, prepotencia, soberbia, lujuria, chisme, mentira, te va reprendiendo todo eso. Por eso cuando uno ya es cristiano, que es ser cristiano, inmediatamente la voz del Espíritu Santo te reprende cuando tú estás haciendo algo indebido. Te reprende inmediatamente. Ese es ser cristiano. Porque el que es religioso, el que no es cristiano, no escucha la voz del Espíritu Santo. Decíamos hace rato, vimos, cree en vano. Ok. Y posteriormente corrige, ¿sí? Va a corregir y además te va a instruir en todo lo que el Señor, a través de su justificación, te entrega. O sea, dice aquí el 17, a fin, ahí va el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto. En algunas versiones dice maduro. ¿No tiene usted Biblia, señorita? Sí. ¿No dice maduro? No. Sea perfecto, equipado para toda buena obra. No te está pidiendo que seas erudito, pero que sí estés equipado con lo elemental para que cuando vayas a predicar la palabra sea lo correcto lo que tú digas, sea lo elemental, y que si no sabes, tengas la humildad de decirle a la gente, permítame, no lo sé, pero yo se lo investigo y mañana aquí estoy. Y es un compromiso. Sale. Entonces regresamos, dice, es inspirada por Dios, segunda de Timoteo. Ahora veamos la segunda carta de Pedro, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 20, para que veas la similitud. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, en el que te dije capítulo 1, versículo 20. Ok, y cito. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación que tú le puedas dar personalmente. Cuando tú leas, tienes que empezar, por eso yo les digo, empiecen a comprar, pásame esa, ¿no, Pepe? Una Biblia que sea de estudio, para que tú no te equivoques y pierdas tiempo de lo que lees.
Estas Biblias de estudio traen abajo, por decir, esta está muy completa, esta es una Biblia de estudio, Reina Valera del Matthew Henry. Y en cada versículo te va dando una explicación de sana doctrina, es una guía para que tú veas qué es lo que quiere decir lo que estás leyendo. Cuando tú lees esta porción donde dice, pero ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Te dice, haz de cuenta que te está diciendo la interpretación, el comentario, profecía, la predicación de la palabra. Entonces no es que yo sea profeta y adivino. No. El profeta predicaba la palabra de Dios. Y de cuando en vez, en el Antiguo Testamento, Dios le daba la oportunidad de conocer el futuro y lo decía, de vez en cuando. Y ya cuando dice, no es de interpretación personal, no es como yo la estoy interpretando cuando la leo, sino tiene otro significado. Y el significado puede ser totalmente opuesto a como yo lo estoy pensando. Entonces eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? No es de ninguna profecía de la Escritura, es de asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía, nada de la palabra de Dios fue dada jamás por un acto de voluntad humana. En ningún momento Pablo, Pedro, Jeremías, Oseas, Moisés, en ningún momento ellos metieron su razonamiento humano. Dios no se los permitió. Esto es tan detallado y tan perfecto que el que no tiene el Espíritu Santo no lo cree. Si alguien estuviera sentado ahí y no ha nacido de nuevo, ya me estaría fusilando. ¿Cómo se los marea, no? Y esto y lo otro. O sea, yo estuve en ese plano, hermano. Yo estuve sentado escuchando esto y criticando, aún sin haber nacido de nuevo. Y entonces dice aquí, sino que hombres inspirados, otra vez te mete la palabrita, la palabra de Dios, otra vez, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Sí? Ahorita yo estoy aquí parado y tengo la unción para poderles hablar de parte de Dios. ¿Y qué es la unción? ¿Es algo especial? ¿Qué es la unción? Porque a lo mejor por eso luego se avientan el rollo ese, no te metas con el ungido, ¿no? Como si yo ahorita fuera muy especial aquí y sería intocable. No, alguien ahorita puede entrarme, me da un balazo y me muero. O sea, ¿qué es el ungido? Apartado. Tú eres ungido si eres cristiano. Estás apartado para Dios y tarde que temprano te va a usar, ¿cierto? Tarde que temprano te va a usar. Muy bien. Seguimos. ¿Qué es ser un cristiano? Sigue la pregunta, ¿no? Los cristianos creen en un Dios que existe en 3 personas. Eso es lo que creemos los cristianos, que es el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y no son 3 dioses, sino son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, el misterio de la Trinidad. Los cristianos creen que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios. Nosotros, los que fuimos creados como humanos, ¿sí?, debemos de creer que fuimos creados para tener una relación con Dios. ¿En dónde podemos ver esto claramente? Alguien que me diga, ¿en dónde lo podemos ver? ¿En qué parte de la Biblia? Sin que me den citas bíblicas, nomás díganme el libro y alguna situación así. Porque si no lo creen, está dado desde un principio. Adán y Eva, hermano. Adán y Eva fueron creados para tener una relación con Dios, ¿sí o no? Fueron desobedientes y se cayó todo el sistema, ¿no? Pero dice que fuimos creados específicamente para tener una relación con Dios, aunque el pecado, ahí está la situación, separa a todos los hombres de Dios.
Todos los que nacen en esta vida nacen separados de la gracia de Dios. Todos. Todo ser humano. Hasta que alcanzan la plenitud para que puedan... No me acuerdo quién me preguntaba en la semana. Jackie. ¿Cuándo se podía bautizar Dominic? Le digo, si él ya puede comprender a los 12 años quién es Cristo. Por eso Dominic salió este año de la escuela bíblica y ya está sentado aquí. Y está escuchando. Y va a tener una relación con Cristo. Y él, al nacer de nuevo, él le va a decir sí al Señor, porque hay una responsabilidad de parte del Hijo de Dios. Tiene que asumir la responsabilidad del evangelio predicado. Ok, entonces dice, el pecado separa a todos los hombres de Dios. Romanos 5:12. Vámonos a Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, en el versículo 12. Y cito: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Sí, o sea, nosotros podemos tener un amor muy especial. Yo quiero mucho a Samantha, es mi nieta, y ustedes saben que luego a veces caigo, creo que hasta en la idolatría, ¿verdad? Me dicen aquellos. ¿Qué tal ahora que van a hacer Ana Sofía? ¿Cómo está de contenta, no? Los padres. Pero tanto ellos, ser un cristiano es saber reconocer que Ana Sofía y Samantita nacieron en pecado y están destituidas de la gloria de Dios. Por eso es la preocupación de muchos ¿y qué pasa si mueren, no? Cuando son niños. Y ya hemos dicho las posturas que se tiene en la Biblia con respecto a eso, ¿no? Pero por eso, para nosotros y para todo el ámbito cristiano, uno de los ministerios más importantes en la congregación es la escuela bíblica, porque ahí se les va enseñando, ¿no? Y la responsabilidad que tienen las maestras de la escuela bíblica, ¿no? Digo, nosotros ayer nos invitaron a una comidita, pero Suri asumió la responsabilidad y ahí estuvo con ellos, ¿no? No se puede pasar desapercibido ese ministerio, por eso les decimos, tráiganlos, porque todos esos niños que están allá arriba tienen inocencia, pero están destituidos de la gloria de Dios hasta que alcancen el estado de conciencia en donde puedan responder al mensaje predicado del Evangelio. Esa es la realidad. Por eso dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extiende a todos los hombres que nacen, a todos los seres humanos que nacen, porque todos pecaron, ¿no? Te lo está mencionando. Todo esto el cristiano tiene que estar bien consciente de ello, ¿no? Dice aquí, el cristianismo enseña que Jesucristo caminó por esta tierra completamente como Dios y como hombre. ¿Cómo se llama esa unión? No me digan los que ya saben. Mi esposa me va a decir. ¿Cómo se llama esa unión, esposa mía? ¿De qué? ¿Perdón? ¿Me estás preguntando? Me estás reafirmando. Hipostática. Es la unión hipostática, hermano. Vino a este mundo como hombre, pero en ese hombre estaba la divinidad, la segunda persona. Y lo más maravilloso es que nunca se juntaron. Él en la cruz murió enteramente como hombre, sufrió, caminó en la tierra como hombre, tuvo hambre, tuvo necesidades, lloró, se cansó, entregó su vida y sangró. Y ahí en esa naturaleza, en ese hombre también estaba la naturaleza divina. También ahí estaba Dios, pero Dios no murió.
Ok, entonces dice que eso tenemos que estar bien conscientes. Vamos a echarle un vistazo a eso, ¿sale? Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, capítulo 6. 2, capítulo 6. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice, el cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjate bien, ¿eh? Eso es un ejemplo para nosotros que muchas veces queremos jugar el papel de Dios. Queremos manipular de tal manera a los que tenemos alrededor y jugar ese papel tonto. Porque es un papel tonto para nosotros, querer asumir la responsabilidad de dirigir la vida de todos. Ese es un papel de Dios. Y Él, siendo Dios, no se aferró a ello, se portó humilde y se sometió a los que lo humillaron, a los que lo golpearon, a los que lo crucificaron, a los que lo quisieron matar desde antes, ¿no? O sea, eso es lo que está diciendo este versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, Él estando en su gloria, hermano. O sea, yo me imagino nada más, como dice la alabanza, puedo imaginarme, estando en su gloria, con todos los ángeles a su disposición, con todo el esplendor de lo que es el paraíso, con toda la grandeza que existe ahí, ¿no? A mí me impacta cuando Isaías dice que lo vio sentado en su trono, ¿no? Y la orla de su manto se extendía así precioso, y los querubines, el querubín, como lo detalla la Biblia, a ese ángel, 6 alas, con 2 se cubría, con 2, no, bueno, precioso el angeluco ese, ¿no? Que alguna vez lo vamos a conocer, ¿no? Y dejar todo eso, eso es despojarse. A ti te dicen, ya no se queda en casa, venga, y no se quiere despojar. Y él se despojó de lo que legalmente le pertenecía como Dios. ¿Y saben qué? Y bajó esta tierra polvorienta, peligrosa, infestada de pecado, de maldad. ¡Fum! Eso se despojó a sí mismo, tomando forma de rey. ¿Así dice tu Biblia? De supremo gobernante. ¿Así dice tu Biblia? De siervo, hermano. ¿Sabes lo que es un siervo, Manolo? Un esclavo. Se hizo esclavo por nuestra causa. Un esclavo de Dios, y le dijo, Señor, mándame lo que tú quieras. Y siéndose siervo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Por lo que te digo que se cansó, que lloró, tuvo hambre. ¿Qué más, Elena? Sangró, se estresó de tal manera que sangró. Exactamente. Se hizo hombre y se despojó de su gloria. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, hermano. Él fue por voluntad. Nadie lo sometió. Imagínate, ¿no? Que realmente hubieran tenido el poder. Por eso a Pilato le dijo, si tu poder no viene de arriba, tú no tienes nada que mandarme a mí, hombre. Pero si Dios te ha dado el poder para que ahorita me golpees, viene de arriba. Aquel ni le entendió, quedó así. Ok. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Caramba, ¿no? Hasta la muerte, y la muerte en una cruz. Así, a tal grado obedeció. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esto ahorita no está sucediendo, pero va a suceder.
Ahorita muchos no consienten con Jesús, ahorita muchos lo desprecian, ahorita muchos no lo quieren, ahorita muchos creen a su manera, pero llegará el día en cuando vean venir la de veras, ahí se van a hincar y van a decir, oh, pero ya será tarde para muchos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Ok? Queda muy claro en esta porción cómo Él se despoja de su gloria, baja a la tierra, obedece al Padre y caminó en la tierra como Dios y como hombre. ¿Ok? Y murió en la cruz. Los cristianos creen que después de su muerte en la cruz, Cristo fue enterrado, lo sepultaron en una cueva, fue enterrado, resucitó y ahora ¿dónde está? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Está intercediendo siempre por nosotros. Si tú eres cristiano, cuando andas en esas situaciones de la vida y estás atravesando las luchas, ¿sí? No andas en pecado, pero estás tratando. Él está intercediendo por ti. ¿Sabes qué es interceder? Está orando. Le está diciendo al Padre, cuídame al Manolo. Dale la fuerza, dale la fortaleza, dale lo que necesita en este momento para que se sostenga, para que crezca, para que sea un hombre de bien. O sea, eso está haciendo Cristo. Ya no es ni siquiera la oración grupal del IBIPA, del grupo IBIPA. Que luego te dicen, hermano, oración por fulano, y pones hasta unas manitas así, mira. Pero de verdad te pararás en ese momento de tu carro, de tu actividad, y orarás por esa persona que se te está pidiendo. No, Cristo inmediatamente antes de que se lo pidas, ya vio tu necesidad, ya vio cómo le estás echando ganas, ya vio las luchas que tienes con cierto pecado, ya vio todo, ya se lo está viendo. Ya vio la enfermedad que tienes, ya, y está pidiéndole al Padre. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Hebreos 7, versículo 25, y cito: por lo cual, 7:25, Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. ¿Para qué? Para interceder. Ese es interceder. Cuando nosotros estamos pidiendo por alguien, cuando nosotros estamos diciendo, por favor, Padre, ponemos en tus manos la vida de Elizabeth, ¿sí? Dale la fuerza, dale que sus órganos, que esto, ¿sí? Que camine, que entienda, porque ya ves cómo es. Cuando estamos intercediendo, ¿no? Cuando ustedes le están diciendo al Señor, Padre, lo mejor que podemos hacer por el pastor es orar por él, porque también ya ves cómo es. Que seguido se le va la onda, ¿no? Te pedimos por él, fortalécelo. Ya ves que ya está viejito, ¿no? Ponle salud. Porque se anda muriendo y que de este, que del otro, y que ya le dio el coronavirus y que... Ese es interceder por alguien, ¿no? Bueno, pues Cristo está haciendo eso por nosotros. Y dice ahí, perpetuamente. Busca en el diccionario qué quiere decir perpetuo y verás. Te lo voy a volver a repetir todo completo. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Tenemos al Espíritu Santo dentro. Si tú eres un cristiano, tienes al Espíritu Santo adentro y tienes a Jesús intercediendo perpetuamente. Por eso, cuando tú vas conociendo esto y eres cristiano, entonces estás conociendo
la experiencia verdadera del amor, porque realmente ya no es un amor del mundo elástico que sientes por algo, por alguien, que se rompe, que se desgasta, que es como el junco, se rompe. No, estás conociendo el elástico, que se estira y no se rompe. El amor que Cristo tiene por ti. Y entonces empiezas a amarlo. Y por amor empiezas a comprender, a obedecer, a tener relación. Porque falta mucho más, nos vamos a quedar a la mitad del estudio. Pero no importa, le seguimos la otra semana. Porque verdaderamente esto es bien importante, que yo sepa por qué soy cristiano. Si verdaderamente soy cristiano. Porque ayer alguien me decía, ¿por qué cuestiona mi fe? Y le decía yo, cuestiono tu fe porque yo sé que tú no eres una cristiana, eres una vana religiosa. No eres, pero ¿en qué se basa? Pues en esto que estamos viendo. Y le digo, y te lo estoy diciendo porque así lo dice la palabra, y Dios quiera que esto te haga reflexionar, porque está tu vida futura, eterna, en juego. Por eso cuando comenzamos la palabra, lo más importante que tiene que tener el cristiano en su mente, después de ir conociendo todo lo demás, que el milenio, en la próxima semana vamos a terminar esto y ya les estoy preparando un estudio acerca del nuevo orden mundial, de qué se trata, ¿no? ¿Es el primer orden mundial que ha existido? No, ha habido muchos órdenes mundiales que la humanidad ha tenido y todos han fracasado. ¿Cómo va a empezar ¿Cómo va a culminar? Esto que está pasando ahorita es parte de ello. O sea, porque dice la palabra de Dios cuando te dice que vayas y prediques, ¿qué te dice que prediques? ¿No más la salvación? Todo. Y ustedes tienen que conocer de todo. Y tienen que interesarse, ¿no?, en saber de qué estamos hablando. Entonces, ok, vamos a avanzar hasta las 8 aquí lo más que se pueda. Y dice, el cristianismo proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar completamente la deuda del pecado de todos los hombres, y esto es lo que restaura la relación rota entre Dios y el hombre. ¿Ya te fijaste por qué es relación y no es otra cosa? Pues nosotros decimos un dicho así medio, ya como cliché, nosotros no tenemos religión, tenemos relación, pero a veces no sabemos ni qué decimos. El Señor Jesús fue a la cruz y Él con su muerte fue suficiente para pagar la deuda. Su muerte fue suficiente. Ya no necesitamos más, hermano. Si tú crees en eso, obedeces y cumples lo que Él te dice, estás salvo. Y con la mano en la cintura, si te dicen, oiga, si usted muere al rato, ¿se va con Él? Claro, claro que sí. Porque yo creo lo que Él hizo, el pago que Él hizo ahí por mi alma. Cuando yo me presente ante el Padre, ¿por qué quieres entrar aquí, Miguelón? Y si yo le digo, pues porque casé a muchos y bauticé a muchos y fui con los del anexo, me echan para abajo. No, yo quiero entrar aquí por los méritos de Cristo ganados a mi favor. Yo no tengo nada con qué impresionarte, Señor. Entonces, por eso dice aquí, fue suficiente pagar completamente la deuda del pecado de todos los hombres, y esto es lo que restaura la relación que estaba rota con Dios, porque yo estaba enemistado con Dios por mi pecado. Él viene como embajador de paz y me vuelve a restaurar la relación de paz con el Señor. Me pone de frente, el Señor me perdona y me pone en los lugares celestiales. Así, esa es la relación que yo tengo con Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos 9, del 11 al 14. Vamos a ver Hebreos 9, del 11 al 14. Hebreos 9, 8. ¿Por qué no
avanzas. Fastidio. Hebreos 9, ¿qué te dije? Del 11 al 14, ¿verdad? Sí. Ok, y cito. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Tú sabes lo que era el tabernáculo? Tú no sabes, ¿verdad, Arturo? Tabernáculo era un santuario que habían edificado en el desierto para adorar al Señor. Durante 400 años y más para atrás no tuvieron lugar de adoración los judíos para Dios. Ellos lo hacían en su casa y tenían el sabbat y todo lo hacían en su casa, ¿no? Pero no tenían un lugar de adoración. Cuando el Señor los saca de Egipto y los rescata de la esclavitud, entonces manda hacer un santuario, una tienda montable y desmontable para que se movieran. Ese era un santuario hecho por manos de hombre. Y está precioso. Un día también vamos a dar ya se dio un día, lo vamos a repetir, un estudio de todo lo que significa, los colores, las mantas, por qué la tribu de Judá estaba en la puerta, ¿no? del santuario, en fin, tiene un significado espiritual. Entonces por eso dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, porque Él vino a esta tierra y tuvo 3 oficios, que fue sacerdote, profeta y rey, eran los oficios de los judíos, ¿sí? ¿Quién fue rey? David. ¿Quién eran los sacerdotes? Pues los fariseos que estaban en el templo, y los profetas, los que predicaron la palabra. Bueno, pues Cristo tenía esos 3 oficios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Él aparece aquí en la tierra con ese oficio de los bienes futuros, a través de un mayor y perfecto tabernáculo. Ahora, ¿cuál es el templo? Este es el templo de Dios, porque ahí está el Espíritu Santo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, porque ellos sacrificaban a todos estos animales para el perdón de los pecados, y ya el otro día dijimos que eran pecados que se cometían imprudentemente. El que lo hacía con alevosía y ventaja no podía llevar el sacrificio, no lo perdonaban, lo condenaban. ¿Ok? Entonces, cuando estos presentaban esto, restauraban la relación con Dios, sino por medio de su propia sangre, en el lugar santísimo, una vez y para siempre. Cristo muere, paga la deuda que decíamos ahorita, por eso es suficiente, paga la deuda y entra en el lugar santísimo, allá arriba en el cielo, una vez y para siempre, abre el camino. Y por eso ahora en oración podemos subir directamente al trono de la gracia, que antes estaba cerrado. No podíamos. Ninguna oración llegaba ni al techo. No podíamos. Por eso el inconverso cuando ora, pues no sabe ni lo que está haciendo. Por eso no le puede. Él puede repetir el Padre Nuestro. Alguien que no es cristiano puede repetir el Padre Nuestro, pero no le está orando a nadie, hermano. Qué triste es eso. Por eso hoy tú, con todas las de la ley, si eres cristiano, por esto que hizo el Señor Jesucristo, que abrió con su sangre el camino, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santificaban para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Está precioso eso. Y si no lo entendiste ahorita, anótalo ahí, subráyalo y estúdialo, porque está precioso. ¿Qué quiere decir a grandes rasgos? Que nos abre el camino, entramos directamente, ahora podemos estar en su presencia, podemos ir a los pies de Cristo y humillarnos ante su poderosa mano y entonces pedir conforme a su voluntad. Y bajas de ahí
Tienes que bajar diferente. Tienes que salir del santuario, del trono de la gracia, diferente a como llegaste, angustiado, preocupado, muy feliz. Señor, ahorita ando irradiando felicidad, todo me sale bien. Humíllame para que yo no pierda la cabeza. Bajas diferente, porque ya está abierto el camino por esa situación. Dice aquí, el cristiano enseña que para ser salvo y poder entrar en el cielo después de su muerte, porque algún día vamos a morir, ¿sí? Uno debe poner enteramente su fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros propios pecados y resucitó, entonces somos salvos. Y ya sabes que no es creer por creer, porque hay una creencia a nivel demonio. Los demonios también creen en Jesús, pero no le obedecen. La gente, si tú le preguntas, ¿usted cree en Dios? Sí. El borrachito hasta dice, amén. Sí, todos te dicen que sí, pero no es esa creencia. Es creer igual a obedecer. El versículo que está pintado acá afuera, un día tómate la molestia de leerlo, para que veas lo que dice, lo que es creer. Y ahí está el punto, ¿no? Entonces ahí le dejamos, hermano, como primera parte, porque todavía nos falta ver algunas otras cosas bien importantes de por qué somos cristianos. No nada más es de, oye, tú eres cristiano, ¿no? Y luego, ¿qué dicen los que? No, a mí se me hace que eres cristino. A mí se me hace como que andas pisando chueco, como que le andas coqueteando a la secta, ¿no? O a la falsa religión, o como que no es por ahí. Tenemos que estar bien seguros, hermano, porque nuestra vida y nuestro futuro eterno está en juego. Nada más ni nada menos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta primera parte de este estudio. Te pedimos humildemente, Padre, que todo lo que hoy se dijo aquí lo hagas en nuestra vida por obra. Que como esto se graba, Señor, de ser posible, lo pueda yo escuchar una vez más con Biblia en mano y puedas darme la oportunidad de ahondar más, Señor, porque tú eres un Dios que ama a sus hijos y que les muestra lo revelado. Si tú le hablaste al pueblo en parábolas para que no entendieran, dijiste a los apóstoles y discípulos que a nosotros se nos había dado una revelación especial. Por eso te pedimos que despiertes esa hambre y sed de justicia y tomemos el tiempo, Padre, en el equilibrio que tú quieres que tengamos como seres humanos para poder honrarte a través del estudio y el conocimiento de ti. Acercarnos más en una relación directa, Señor, para conocer precisamente la importancia de mi futuro eterno, Señor, en manos de quien está. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria. Te pido humildemente, Señor, que si es tu voluntad, tú puedas restaurar la vida y la salud de algunos de nuestros hermanos que están enfermos, que tú sabes que están pasando ahorita aflicción, dolor, y yo te ruego, Señor, como está rogando mi Señor Jesucristo, que si es tu voluntad, tú les sanes, Padre. Te ruego también por todos aquellos que tienen aflicciones de trabajo, que tienen aflicciones por algún familiar que esté enfermo, que fortalezcas, Padre, los vientres de todas aquellas mujeres que son tus hijas, que se encuentran embarazadas, Padre, para que bajo tu voluntad esos bebés puedan llegar con un buen término, Señor, a ese embarazo y los podamos recibir con alegría. Que tú puedas, Padre mío, en esta noche asistir al huérfano, a la viuda, aquel que se encuentra sin un hogar,
sin un alimento, sin techo. Que tú seas eso para ellos en esta noche, Señor, a través de tu misericordia, y que también, Señor, tu creación sea, Padre mío, bajo tu misericordia. Gracias, Padre. A ti sea honra y gloria, en el precioso nombre de Jesús. Tu pueblo dice, amén.